Hola amigos, son las 8:02, hoy miércoles 18 de agosto. 19 de agosto. Hoy miércoles 19 de agosto, pues digamos que la noticia es las denuncias que presentó a nivel nacional, las denuncias que presentó el presidente Abelardo de la Espriella. Las denuncias que presentó el presidente Abelardo de la Espriella frente al tema del famoso libro blanco, donde establece una serie de denuncias. La verdad es que denuncias bastante. Son 900 contratos. ¿Qué? 900.000 contratos. ¿Usted sabe que son 900.000 contratos? Casi un millón de personas, Luis Eduardo. La pérdida de 1.3 billones de pesos. Dicen que se les perdió el rastro. Eso no es cualquier centavito, no es cualquier plata para hacer mercado. También el giro de contratos por casi 800.000 millones de pesos, la entrega de 9 notarías 2 días antes, la situación de los nombramientos de Cancillería, los contratos que se firmaron en el Ministerio de Igualdad. La verdad es que ese libro que dice el presidente que fue producto de una investigación que se hizo a través de solicitud de información incluso antes de la elección, pues fue entregado a la fiscal, al procurador, al contralor, en fin, a todas las entidades para que investiguen. Y mire que coincidencialmente se reunió con las altas cortes. Claro. ¿Sí? Las altas cortes para pues hablar sobre los temas que tienen que ver, las relaciones, el respeto a los fallos judiciales, pero eso tiene un encaje y no puede uno desvirtuar una cosa con la otra. Ahora, el presidente Gustavo Petro está pidiendo... El expresidente Gustavo Petro está pidiendo que le den el derecho a hablar. El derecho a la réplica. El derecho a la réplica. No sé si jurídicamente tenga ese derecho porque pues... Él eso y metió ahí un tema de la Constitución. Sí, pero es que el derecho a la réplica es en otra circunstancia. Aquí lo que hace referencia a una denuncia concreta por parte del presidente Abelardo de la Espriella, que tendrá que ir ante las autoridades a ejercer ese derecho a la réplica, pero él y los funcionarios que cometieron posiblemente esos delitos que se deberán estar investigando por parte de la Fiscalía. Ahí es donde está el derecho a la réplica, en la Fiscalía, en la Procuraduría, en la Contraloría, no a través de televisión, porque ya estamos cansados de que el uno diga una cosa y el otro responda a otra cosa, que los recursos que sí, que se invirtieron, que no se invirtieron, que es mentira. No, yo creo que para eso están los organismos de investigación y hay que dejarlo. Bueno, no sabemos si esta fiscal va a investigar a su amigo el presidente y si lo va a investigar a fondo o a los funcionarios amigos del presidente o los secretarios o los directores frente a esta catástrofe, frente a esta situación, estas denuncias que son gravísimas. Y no estamos hablando de cualquier pelo de gato, estamos hablando de millones de billones. Y 1.3 billones de pesos se desaparecieron, se les perdió el rastro. Cogieron eso como la contabilidad de la casa, cogían, incluso en los últimos días también hicieron algunos traslados, sacaron una plata de un lado, la mandaron para el otro, se la gastaron. Y también, por ejemplo, el tema de la financiación de los recursos, los subsidios al adulto mayor. Dice el presidente Abelardo de la Espriella que está desfinanciado ese fondo, que las personas mayores de edad ya no tienen esos recursos, pero que él va a cumplir. Sí, la verdad es que ese libro blanco se llama el libro de la verdad. Bueno, libro de la verdad, libro blanco, denuncia. Es un trompito que le ponen a la fiscalía, sobre todo para que inicien las investigaciones. Tendrán que medir la trascendencia de estas denuncias y al mismo tiempo generar resultados en el tema de la fiscalía. ¿Sí? ¿Sabe qué ha dicho el vicepresidente José Manuel Restrepo? Que el libro de la verdad es el primer capítulo de una enciclopedia de corrupción. Bueno, eso lo dijo hace pocos minutos. Bueno, pues por lo menos que se vean las investigaciones y que se vean los resultados, señor. Que adicionalmente las 80 que ellos mencionaron el día de ayer, hay otras 220, Luis Eduardo, detectadas
de irregularidades y que por supuesto, dice él, el vicepresidente, que van a ir en este libro de la verdad, señor. Queremos saber qué pasa. Oiga, embuchados en el gobierno de Abelardo de la Espriella, ¿cómo le parece que el secretario general que habían nombrado en Invías, sí, actualmente se posesionó el 14, había sido secretario general de una institución, creo que INVIMA, del gobierno de Gustavo Petro? Sí, señor. Y había sido asesor del exministro tolimense Guillermo Alfonso Jaramillo. Este personaje, yo no sé cómo hizo, pero se coló y alcanzó a ser nombrado secretario general de Invías, creo que, y el señor se me va el nombre de este personaje, pero se llama Camilo Pardo, es secretario del INVIMA de Gustavo Petro, es asesor de Guillermo Alfonso Jaramillo y aparecía en varias fotografías, pero fue nombrado en este gobierno como secretario general. Cuando empezaron a rodar todas esas fotografías, todas las fotografías donde aparece con Guillermo Alfonso Jaramillo, con Gustavo Petro, aparecen los nombramientos, pues el señor renunció. Claro. Se posesionó el 14 y ya renunció porque lo pillaron que era un embuchado del gobierno anterior. También hay que decir que lo lastimoso que unos días antes se repartieron notarías en Bogotá, 9 notarías a los amigos de Petro. Ay, yo no sé hasta dónde vamos a llegar. Todos los días escuchamos más y más denuncias de ese gobierno. Yo espero la verdad resultados. Y por supuesto que el presidente, ya van 2 o 3 embuchados del anterior gobierno que se los quieren meter o involucrar o los quieren incorporar al gobierno de Abelardo de la Espriella. Sí, así le pasó a la que era la secretaria general de las Mintic, Magda Yolima Maya Arevalo, que fue nombrada el 12 de agosto y el 15 ya estaba para afuera. Y también hay que decir que a la esposa de este señor Camilo Pardo, que sacaron de la Secretaría General de Invías, la habían nombrado en una notaría días antes de terminar el gobierno de Gustavo Petro. O sea, blanco de gallina lo pone y frito se come. Más petrista, ¿para dónde? Obviamente, yo no sé qué tan buen funcionario sea, ¿no? Pues alguien dirá, no, pero es que el tipo es excelente funcionario, es uno de los mejores funcionarios que ha tenido la administración, el gobierno de Gustavo Petro, no está metido en política. No, esos cuenticos si no se lo come nadie. Eso de que lo nombren asesor y secretario general porque era muy cercano. ¿O a quién nombran a la esposa? ¿A quién le nombran a la esposa como notaria unos días antes? Pues a una persona cercana al gobierno. Claro. Sí, presidente. Entonces, digamos, lo sacaron a este señor Camilo Pardo. Embuchado. ¿Sabe quién más falta de allí, Luis Eduardo? Los temas de los medios de comunicación, o sea, de los de prensa, de presidencia. Aquí en el Tolima hay varios, ¿no? Aquí en el Tolima hay varios que están escondidos, otros se han sostenido y yo reconozco que algunos medios de comunicación o algunas personas, comunicadores sociales o periodistas, como le quiera usted llamar, que estuvieron de frente, no es que no estuvieron ni siquiera por un ladito, estuvieron de frente con Gustavo Petro y obviamente a uno, y eso les queda mal porque pues obviamente yo tuve mi posición política, pero no permití que todos hablaran en este espacio noticioso, los de la izquierda, los de la derecha, y nunca traté de influenciar en las personas que nos escuchan, que nos ven, que nos leen. Pero ellos sí eran definitivamente petristas. Hay un corresponsal suyo por allá del Guamo también que fue demasiado petrista, pero bueno, ahí ellos asumirán las consecuencias, porque un periodista debe mantener la objetividad, no es involucrarse en campañas políticas a favor o en contra, porque la gente que lo está escuchando no solamente es de izquierda, sino es de derecha y de centro. Entonces eso tiene que informarles a todos de manera igual, con la participación de los diferentes sectores políticos. Entonces, cuando un periodista se va solamente a favor de la derecha o a favor de la izquierda o a favor del centro, defendiendo a ultranza esas posiciones, pues obviamente la gente va a no creerle, pierde credibilidad precisamente porque pues está deshaciendo proselitismo político, lo que denunció Abelardo de la Espriella a algunos periodistas que eran sesgados a favor del petrismo. ¿Y sabe qué pasa? ¿Por qué se lo digo, Luis Eduardo? Porque es que como nosotros estamos
agregados a las oficinas de prensa del gobierno nacional, pues siguen enviando los comunicados, los comunicadores que estaban anteriormente nos dicen que va a haber un cambio. Es más, ayer dieron la suspensión de algunas pautas publicitarias que estaban mientras llega el nuevo material, porque es que la verdad no se habían posesionado hasta ahora, estaban haciendo la posesión y ocurrió lo del tema del terremoto. Por ahora, pues ellos estarán allí a cargo mientras dicen que esta semana es que ya se van a tomar las decisiones. Lleva muy poquito tiempo y los cogió el terremoto y nos tiene involucrados en este tema, en las ayudas humanitarias, en todo lo que tiene que ver con la coordinación. Entonces, muchos de los cargos petristas actualmente siguen en manos de petristas, cargos petristas en manos de petristas, que van a ser cargos abelardistas en manos de abelardistas. Pero ese proceso no es fácil. Ese proceso no es fácil. Muchos de ellos están camuflados, ¿sí? Y mire lo que guardados, está pasando, calladitos. Y mire la embajadora de Haití que no quiere renunciar. Están pegados del puesto, están, mejor dicho, ahí amarrados, que no los quieren sacar, que no los saquen. Y mire el caso de RTBC o Inravisión, como le han cambiado, que hay algunos que pues ya empezaron a notar los cambios en la programación habitual. No, claro, ellos eliminaron todos esos noticieros, toda esa programación que era más informativa de un sector político sesgado. Y eso es lo que se peleaba, que esto es público, son claro, medios digitales públicos para la gente, no para que se conviertan en los voceros de los presidentes de turno. Bueno, pues eso es lo que buscan con respecto a 8:14. Bueno, el tema en el departamento del Tolima, lo que hace referencia a la circular de la prohibición del transporte de combustible que sacó la gobernación del departamento del Tolima en su momento. Uh-huh. Y lo que pasó o lo que está pasando en Planadas, que la gente se está abasteciendo producto de una presunta circular para que no lleguen camiones cisterna a abastecer esas zonas o esos municipios del sur del departamento del Tolima. Ya la gobernadora dijo que eso era falso, que no era ningún panfleto, que al contrario, en ejercicio de esa circular o ese decreto, no sé qué fue lo que sacaron ellos, pero finalmente tiene carácter obligatorio, pues están haciendo operativos para que los camiones que llegan con diésel, combustible al sur del departamento del Tolima, presuntamente de manera ilegal para suministrar ese combustible a la minería ilegal, pues están siendo combatidos. Y ya hablo de la incautación, que es al contrario, que es la misma gobernación del departamento del Tolima que está haciendo los operativos. Recordemos que ese combustible no puede ser transportado hacia el sur del departamento del Tolima, sino en determinados horarios y días. Entonces, al parecer, pues hicieron una incautación de combustible que venía de un sitio y presuntamente iba para otro sitio, pero te resultó en Ataco. Entonces lo retuvieron y por supuesto estaría violentando todo lo que hace referencia a esta normatividad y aparentemente suministraría ese combustible a los grupos al margen de la ley y en especial a los sectores que están ejerciendo la minería ilegal en el sur del departamento del Tolima. Eso es lo que está pasando. Entonces, de pronto, al parecer hay una confusión de una cosa con la otra, porque no se entendería que las disidencias estuvieran, digamos, limitando que lleguen los camiones cisterna si son los que están suministrando la gasolina para la minería ilegal que se abastece de estos carro tanques. Uh-huh. Y que pues al momento de limitar o no permitir que llegaran, pues obviamente los primeros perjudicados fuera de la población como tal son ellos mismos a través de esa minería ilegal que no tendría cómo fortalecerse, cómo funcionar, que no es poquita, es mucha. En Ataco, Chaparral, Planadas, toda esa zona del sur del departamento del Tolima, eso está minado. Han hecho operativos, han hecho que muchos de los mineros que llegan de otros departamentos se vayan, pero alguien me comentaba, es que tienen 10, 15 máquinas, les quitan 2 máquinas y con las otras 8 máquinas están produciendo y es tan rentable el negocio que producen para comprar otras máquinas de tal forma que no les haga mella, que les quiten, les inmovilicen y hasta les quemen 2 o 3 máquinas. El ejército llega, hace sus operativos y se va, no se va a quedar ahí y ellos siguen ejerciendo la actividad ilegal. Obviamente, vuelvo y les repito, se ha hecho un control y esto ha bajado un poquito lo que era. Me decían que en Ataco ya no hay tanta gente como llegó en un momento dado, que usted veía muchas personas, me decían, extrañas,
en las cantinas, en los bares y recorriendo el municipio, pero que no pertenecían al municipio. O sea, obviamente la minería ilegal que tuvo su boom, un momento donde llegó mucha gente de diferentes zonas del país y se regó este tema. Vamos a ver si este tema del control del combustible opera en el sur del departamento del Tolima. 8:17 minutos. A propósito del terremoto del 10 de agosto, ¿cierto? Sí, señor. Del 10 de agosto, se presentó un proyecto de ley que me parece muy interesante. Ojalá lo amplíen, lo discutan y lo aprueben. ¿Por qué? Es el Sistema Nacional de Alerta Sismológica. ¿Qué significaría? Que todos los operadores telefónicos, los operadores de televisión, los canales de televisión, canales de radio, tendrían la obligación de emitir una señal de advertencia en el caso de un sismo o un terremoto en nuestro país. Eso, digamos, porque pues recuerde usted, cuando estábamos aquí en el set y se presentó ese temblor, a usted le sonó el celular, a mí no me sonó. ¿A usted le sonó? Es más, estábamos en la transmisión, estaba con la voz del coronel López y empezó el sonido. Sí, y después empezó a temblar, es decir, sí funcionó la alarma para su celular, para el mío no. Dice entonces, un geólogo, Luis Eduardo, perdóneme que le interrumpa, que nosotros tenemos entre 20 y 30 segundos cuando suena la alarma para poder evacuar. Claro, por ejemplo, entonces, ¿qué es lo que piensan? Que no solamente le suene a usted, sino que me suene a mí, claro. y también suene en las diferentes estaciones de radio y al mismo tiempo en la televisión. Claro. Que sea un sistema informativo preventivo a nivel nacional y obligatorio para todos los operadores de telefonía celular, para las diferentes cadenas radiales, también emisoras, frecuencias y demás, comunitarias o comerciales, lo que sea, para los canales de televisión. Es decir, que usted estemos aquí viendo y de pronto viendo un noticiero allá y suene la alarma allá, le suene a usted, le suene aquí al celular, suene a los demás celulares, entonces obviamente todo el mundo va a estar alerta y todos vamos a estar, pues no digamos, no nos va a salvar de que se caiga la vivienda, no, pero sí nos permite de pronto colocarnos a salvo a las personas que podamos obtener esa alarma. Entonces, ese proyecto de ley fue presentado por el Nuevo Liberalismo al Congreso de la República y me parece muy interesante. Ojalá se apruebe, pero al mismo tiempo tenga los mecanismos de coerción, sancionatorios y de obligatoriedad para que los operadores, las cadenas de radio implementen los sistemas correspondientes para que estas alarmas existan y operen a nivel nacional en todos los sistemas de comunicación en nuestro país. Buena por esa en el gobierno o en el nuevo liberalismo. Esperemos de que lo apruebe, señor. 8 de Dice Eduardo, más adelante a través de nuestra página de Notibochinchi y nuestras redes sociales, es que ya me llegó aquí el libro de la verdad completo, 135 páginas y ya estoy viendo los casos. Dice, le voy a mencionar un ejemplo. Pero eso dice, caso 5, Hacienda y Crédito Público, dice, DIAN paralizada, dice, el gobierno Petro dejó 310 mil millones en contratos tecnológicos que no funcionan y encadenó al país hasta el 2028. Ahí le voy a contar, pero le vamos a contar. Esperemos a ver que la Fiscalía avance en esos temas. Mire, finalmente, el ministro de Vivienda, es que yo creo que este ministro está más confundido, no sabe ni dónde está parado este ministro Beltrán. Pidió excusas el hombre. Ahora pidió excusas, cuando primero dijo que tenía que ser padre y que tenía que ser esposo, que había estado pendiente, ahora pidió disculpas, aceptó el error citado al Congreso de la República, pero que él también, o sea, es un embolate de este señor, ¿sí? Que él había estado pendiente, que eran unas horas que había estado con su familia, aparentemente estuvo unas horas, pero es que ¿qué pensará una persona que no tiene con qué comer? Allá en Pereira, vamos a colocar un ejemplo, Pereira, está en un albergue, sí, no tiene con qué comer, no le llegan sábanas, no le llegan colchonetas, no le llega comida, no le llega elementos de aseo, tiene su familia desaparecida y ve por redes sociales al que le puede generar una solución en el tema de vivienda en la playa echándose airecito y con el mar y toda la cosa. ¿Qué pensará esa persona? Entonces,
señor ministro tiene que ponerse en los zapatos de esas personas que están sufriendo. Como no es él ni es su familia, entonces él no, dedíquese a trabajar como ministro de vivienda. Yo creo que este ministro no va a durar mucho y digamos que sería durísimo que para el gobierno de La Espriella, un golpe durísimo sacarlo de una vez, pero así como va esa indecisión, esa falta de liderazgo, de personalidad frente a los temas y de compromiso con el gobierno y con las víctimas, hay que decirlo así, falta de compromiso. Ahora salió a pedir disculpas. ¿A qué va a ir al Congreso? ¿A pedir disculpas también? Porque lo citaron. ¿A pedir disculpas? Tiene que demostrar que estuvo 2-3 horas y que cogió un avión y que se fue para la zona de desastre, que estaba presentando algunas alternativas, propuestas para que la gente recupere sus viviendas. Pero no, la verdad es que vuelve y cae en un error ese ministro, pidiendo disculpas, antes peleando, no sé. Bueno, esperemos a ver qué pasa. 8:23. Sabe que Luis Eduardo está con... le ha ido bastante bien y están hablando mucho de ella, de la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, que además es abogada de la Universidad Externado, especialista en Derecho Medioambiental, pero por todas las actividades que está realizando allí en el Chocó. Y está tomando bastante fuerza su nombre, para más adelante, cuando ya salga como gobernadora. Pero pues le ha ido bastante bien. Pero le ha ido mejor a la gobernadora del departamento del Tolima. No, sí, claro. Le ha ido mejor a la gobernadora del departamento del Tolima. Sino que se lo menciones por el tema de lo que ha pasado allá en el terremoto, ¿no? Es el protagonismo y es lo mínimo que tiene que hacer la señora. 8:24, chao. Llegamos al final del Bochinche, un espacio sin filtros, donde la controversia es el plato principal y la opinión es libre. En el Bochinche, la verdad sin rodeos.